Es un ejercicio donde se muestra las vías aéreas del sistema respiratorio, cuenta que hay músculo liso en las vías de conducción, digamos, tráquea y bronquios y demás. Dice que se encuentran, las vías aéreas se encuentran inervadas por neuronas simpáticas y parasimpáticas. Lo que se encuentra inervado es el músculo liso, ¿sí? Bien, sí. Dice que cuando se activa una vía simpática genera la relajación de ese músculo liso bronquial y por lo tanto aumenta el diámetro. Y tienen que hacer una vía, un esquema que muestre cuál es la vía por la que actuaría este sistema simpático, digamos. Bien. Si quieren la hacemos. ¿O cuál es la duda? Sí, por mí sí. Porque me costó plantear... ¿Cómo hacerlo? Claro, o sea, yo planteé algo, llegué a plantear como una vía simpática, porque la parasimpática no supe hacerlo, y planteé, la relajación del músculo liso por medio de una interneurona que inhibía la contracción, digamos. Pero no pude hacer todo un esquema como desde que viene la señal hasta que se produce la relajación del músculo. Bueno, vemos todo, si les parece. Acá, en este tipo de ejercicios, lo que buscamos, pero digamos, la idea es armar un esquema bien sencillo como los que armó Verónica en la clase, ¿sí? Del sistema nervioso central, donde ella les dibujaba el encéfalo y la médula, ¿sí? Si quieren podemos hacer una distinción de la corteza, y acá, después, bueno, en la periferia pondremos el tejido efector, y acá hacer lo mínimo, digamos, el esquema mínimo de neuronas que intervienen en esa situación. Entonces, acá dijimos que va a ser simpático, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión de neuronas y dónde se ubican, ¿sí? En el sistema simpático? ¿Cuántas neuronas hay? ¿Eso se acuerdan? Eso es parte de las cosas que tendríamos que saber. Está ubicada en la parte lumbaro-torácica de la médula, ¿no? Bien, tenemos la primera neurona en la parte lumbaro-torácica, después una segunda neurona en un ganglio, ¿sí? Un ganglio autónomo, ¿se acuerdan? Y acá va a estar el efector, que en este caso es músculo liso. Perdón, Meli, ¿estás señalando algo mientras hablas? ¿No están viendo nada? No, Meli. No. Ah, yo estoy haciendo un dibujo. Claro, no lo veía el dibujo, te iba a decir, porque... Paren, voy a dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Claro, que se estaba viendo Capaz la que porque guía. no, estoy haciendo un dibujo, sino como que muchas pausas para hablar, rarísimo. Paren, voy a compartir pantalla de vuelta, capaz que no funcionó eso de cambiar de... ¿Viste que hoy practicamos cambiar de una cosa a otra y se vio? ¿Ahí lo ven? Ahí sí lo vemos. Apareció. Habíamos practicado y todo, mira, bueno, nada, yo estaba haciendo un dibujo mientras hablaba con muchas pausas. Entonces, el esquema del sistema nervioso central, encéfalo y médula, ¿sí? Una primera neurona en la zona toracolumbar, y una segunda neurona en el ganglio, ocurre la sinapsis, que va a inervar el efector, que en este caso es músculo liso. Eso sí decía mientras ustedes no veían. Bien. Entonces, la vía es esto nada más, ¿sí? En este caso. Después también habrá una vía parasimpática que Meli, también una inerva el músculo cosita, liso. les digo, Sí. porque me avisó que faltan 10 minutos, falta todavía, pero nos volvemos a conectar en la misma reunión. Bien, entonces, acá lo que sí me quiero como hacer hincapié sobre lo que dijiste, es que vos dijiste que tenía que haber una interneurona inhibitoria para que se produjera la relajación, ¿no? Y eso en realidad... Claro, pero no. No, eso en realidad es para cuando hablamos de músculo esquelético. ¿Se acuerdan que el músculo esquelético recibe de voy a hacer una motoneurona? No es simpático esto, ¿sí? Ya sería motor. ¿Sí? Sobre el músculo esquelético.
Y siempre, siempre esta sinapsis de acá es excitatoria, porque siempre el neurotransmisor es acetilcolina y siempre el receptor es un canal iónico que al abrirse por la unión de esa acetilcolina despolariza la membrana. Entonces la única forma de relajar el músculo esquelético es inhibir a la motoneurona. Y la inhibición de la motoneurona se da por una interneurona que es inhibitoria que está en la médula. Eso vale para músculo esquelético, pero para músculo liso en realidad no. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el músculo liso se puede contraer o relajar en función a un montón de señales? ¿Me escuchan bien? Sí, bárbaro, ¿Sí? Meli. Bien. Escucha bárbaro. Entonces, el músculo liso, digamos, acá puede, esto lo podemos buscar y podemos buscar cuál es el neurotransmisor, que en este caso si es el simpático va a ser noradrenalina, y buscar cuál es el receptor y qué va a generar. Sabemos que genera relajación, pero podríamos buscarlo en los libros, a ver cuál es la vía de señalización o demás. Pero es tan diverso las cosas que ocurren en el músculo liso, que en realidad, digamos, hay un montón de formas de contraerlo o relajarlo, ¿sí? O sea, uno le podría, o sea, como ejercicio, podríamos proponerle que ustedes armen, bueno, cómo podría, sabiendo que el neurotransmisor es noradrenalina, cómo podríamos lograr para relajar el músculo liso, ¿tá? Pero no es necesario que ustedes sepan, porque lo que tiene es que cada tejido particular de cada órgano va a tener distintos tipos de receptores, ¿bien? Que van a ser específicos, sí, de cada tejido. Sí, es muy complejo que ustedes se acuerden de memoria, sería mucho, que ustedes se acuerden de memoria todos los receptores que hay en los distintos tipos de músculo liso de todos los órganos. ¿Bien? Sí, tal cual lo que decía Nico, un poco linkeamos con músculo liso de paso, que también hubo bastantes preguntas en el foro. Me acuerdo que en uno de los comentarios yo les contaba que la noradrenalina, inervando un músculo liso, ¿sí? Digo noradrenalina porque estamos hablando del sistema simpático, inervando un músculo liso podía generar contracción y en otro músculo liso podía generar relajación, y eso depende del receptor que haya en ese músculo liso en particular, y qué es lo que genere dentro de la célula, ¿sí? La activación de esa vía de señalización. En la guía de músculo liso tienen una parte que habla sobre a qué receptor estaría, qué receptores habría en cada uno de los músculos, y les da ejemplos, pero bueno, para que se relaje tiene que ser una vía de señalización que no aumente el calcio, en todo caso que baje el calcio, y se acuerdan que fosforile la quinasa de la cadena liviana de la miosina, ¿sí? Pero no era a lo que apuntaba este ejercicio. Bien, ¿sí? entonces con hacer ese esquema ya estaría, o sea, no hay que hacer todo cómo se activa esa primera neurona ni nada. No, Bien. No, tal cual, porque esa primera neurona se va a activar, va a ser alguna vía refleja, se va a activar frente a una señal, una aferencia, ¿sí? Que puede hacer, por ejemplo, disminución de oxígeno en sangre, por ejemplo. Entonces, el organismo va a censar eso y va a enviar una señal, pero eso, digamos, acá no sería lo que estamos preguntando. ¿sí? Bien, de 10. Pero digo, gracias. ¿sí? Pero está bueno que lo pensemos igual, pero esto era como bien sencillo, la vía del sistema simpático, ¿sí? Sí, yo me enrosqué yendo para arriba y no, nada que ver, pero está bien, gracias. Meli, ¿puedes volver un cachito al ejercicio donde estaba la consigna? Porque Sí, yo entendí que... Díganme si lo ven. Yo no. Ay, ¿no lo ven? Cuando cambio tengo que dejar de compartir pantalla. No se ve, Meli. Tengo que dejar de compartir pantalla y volver a compartir y elegir la otra ventana. Ahí va. Ese. Ahora sí. Fíjate que ahí lo que decía es que la activación de la vía simpática genera relajación. Así que ustedes tenían que llegar a toda una vía que iba a estar activada y que en definitiva el neurotransmisor final iba a ser el que iba a provocar la relajación. ¿Está? Lo de la activación, Meli justo lo dice arriba. Está bien, no entendí cuál era la pregunta. Todavía no había ninguna pregunta todavía. Yo estaba aclarando bien. Para que de la lectura del ejercicio salía que teníamos que ir viendo una activación de la vía.
Claro, yo quería saber por qué te menciona lo de las vías parasimpáticas, ¿en qué te influye acá? No, creo que es simplemente como dar un marco para que no se queden con la idea de que solo, porque les piden solo una, no se queden con la idea de que solamente el simpático inerva, sino que el parasimpático también, pero bueno, como para acotar la actividad se pide una sola. Fíjate que Ah, ok, muchos de bien. los ejercicios hacen como una introducción teórica, un poco dando un marco. Es verdad. Entonces, nada, si les poníamos solo eso, si van, por ahí se quedan con la idea de que el parasimpático no inerva el músculo liso bronquial y sí lo hace. Bárbaro. Bien, dejo de compartir esto. Yo de esta guía tenía otra duda, pero en el ejercicio que sigue, en el ejercicio 4, que es el caso que explicó Vero de pincharse el pie y el reflejo flexor, que cuando yo fui a las filminas a buscar bien la cantidad de neuronas que intervienen, había como, por vía, había una más de las que yo hubiese dibujado. Y no sabía por qué, si era necesario dibujarlas todas o saber por qué hay tantas, o simplemente decir que para cada pie hay una que activa una vía para contraer el cuádriceps, ponele, y otra para relajar el aductor, creo que sería como la vía contrapuesta. Sí, la vía contrapuesta. A ver, si las vías podríamos hacerlas bien complicadas eh, y ponerle un montón de neuronas en el medio, entonces quedarían un montón de neuronas. Lo que nosotros siempre pedimos es como una vía con el número mínimo de neuronas que permitan hacer la función que estamos ahí planteando. Entonces, si lástima que vos no sé cómo es la que planteaste vos. Si la tenés ahí, si querés que la veamos, o si no, decinos cómo es más o menos. Sí. Lo que voy a hacer es compartir, a ver si puedo. Bueno, a ver. Voy a compartir lo de la clase de Vero. Acá. Ahí. Acá, en estas vías, ¿se nota mi cursor? Sí, Sí, se ve, se Martín. ve, se ve. Bien, joya. Estas dos neuronas rojas que hay acá, yo hubiese dibujado una, no sé por qué hay dos, y por ejemplo acá hay tres, y Sí, no sí, sé tampoco por qué. eso no, podrían haber sido menos neuronas. Ok, entonces está bien que pongamos las mínimas, Sí, digamos. sí, incluso podés hacerla más minimalista de todas, como dijo Vero, y dejar que la vía, o sea, nosotros mientras tenga sentido y tenga lo mínimo, lo vamos a considerar bien. Si hay algunas conexiones de más, no importa, pero el tema es que no haya algo incoherente, como que eso vaya a la corteza y que de la corteza, o sea, no, porque el reflejo no tiene esa estructura. Lo que tienen esos gráficos, que muchos de Sí. ellos respetan cuestiones histológicas y anatómicas, que por ejemplo, que la parte sensorial llega al asta posterior, las motoneuronas están en el asta anterior y se tienen que comunicar sí o sí por interneuronas. Entonces hacen un tramo de comunicación por interneuronas. Pero bueno, nada, con lo mínimo, Sí, como estaba cuestiones diciendo. anatómicas que por ahí a Exacto, nosotros nos exceden acá. listo, ahí pongo a grabar. Bueno, justo estábamos hablando de lo que había preguntado Martina de las neuronas, que aparecen a veces un número más grande de neuronas de las que uno por ahí hubiese planteado, y es por eso, es para respetar cuestiones anatómicas y histológicas. Pero con que a nosotros nos armemos un circuito que funcione bien, ya está. Bárbaro, buenísimo. ¿Puedo compartir un cachito de mi pantalla? Dale. Paren que ahora no sé ni dónde estoy. Tengo muchas ventanas abiertas. Compartir pantalla. Bien, nada, acá hice un esquema rápido
de cómo sería lo mínimo para que funcione, o sea, la versión minimalista de ese esquema que mostró Martina, y sería la vía aferente sensorial, ¿sí? Acá pueden dibujar el ganglio, acá tendrían el estímulo nocivo, ¿sí? Esto sería para una de las piernas, para la otra pasa lo contrario, pero bueno, esta vía, ¿sí? Va a estar excitando una motoneurona y va a hacer que este músculo se contraiga y va a excitar una interneurona inhibitoria, y esa interneurona inhibitoria va a inhibir a la vía motora. Acá pongo un más porque esta sinapsis siempre es excitatoria, pero ahora voy a tener menos neurotransmisor, porque está inhibida la motoneurona, ¿sí? Entonces se va a relajar este músculo. Lo que ocurre durante el reflejo, es el reflejo flexor con los pies, es que el miembro que pisó el pinche, en el caso de ese ejercicio, se va a levantar, y el otro va a mantenerse extendido. Entonces, además, esto va a ir hacia la otra pierna, generar lo contrario, ¿sí? Para mantener la pierna extendida. Tiene como esa complejidad que la pueden encontrar en los libros también. Pero en lo que es sinapsis, con esta cantidad de sinapsis, a nosotros nos alcanza. Si ponen más, está bien también. Meli, yo lo que no lo entendí el día que lo explicó Vero es que en qué momento se conectan las dos piernas. O sea, o si no, o si en el esquema no lo tengo que conectar, o no lo vemos, o solo vemos una sola pierna. No, si es un organismo, si es un animal que tiene lateralidad, siempre va a estar conectado, no es que va a estar desconectado en algún momento o no. Claro, por eso, pero no sabía cómo conectarlo. No, y depende del organismo, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, si fuese un ser humano, ahí pasaría lo que indicaba recién Meli, que, por ejemplo, cuando el pinche es en un pie, el otro pie no se flexiona uno, pero el otro pie se contrae de forma de mantener la postura. Si, por ejemplo, es en un animal que la forma de escapar del estímulo nocivo es saltando, como pasa, por ejemplo, en la rana, en el sapo, nosotros, les comento eso porque nosotros hacíamos a veces ese experimento, ese animal tiene la particularidad que va a flexionar las dos piernas para saltar. ¿Bien? Pero por eso depende de qué organismo sea, cómo acomodamos las neuronas y qué es lo que queremos que haga. Fíjate, Meli, tenés el esquema ese. Tenés apagado el audio. Sí, ahí voy, porque pasa que tengo sonidos ambiente, entonces mientras tanto lo pongo. ¿Qué hago? Sí, ¿Comparto de vuelta? Compartí de vuelta esa. Sí. Entonces, esa neurona de ahí, fíjate, dibujar qué es lo que pasaría para el otro lado. Como ven, nosotros no respetamos nada de la parte anatómica histológica. Fíjense que hacemos las conexiones, por ejemplo, de estos axones que salen de cualquier lado. Lo que nos importa es, digamos, como que el cableado de los músculos y de los tejidos quede bien. Claro, entonces mi pregunta venía más por la parte anatómica, que no sabía cómo conectarlo, así como hacer la sinapsis de cómo contraer y relajar la pierna. Ahí lo que está mostrando Meli, fíjense que queda funcional. El mismo estímulo que va a contraer el músculo 1 y relajar el 2 en la pierna que queda del lado del estímulo, va a relajar el músculo 1 y va a contraer el músculo 2 de la otra pierna. ¿Sí? Sí, gracias. Y una pregunta, cuando tenga que ser al revés, o sea, que sea la otra pierna la que se contraiga, en el sentido de que levantes, ¿viste? Te pinchás la otra ahora. Sí. Va a ser otra neurona de vía aferente que va a llegar y va a hacer lo mismo. Claro, la neurona sensitiva va a estar seguramente entrando por el otro lado. Listo, perfecto. Respetás el mismo esquema, pero, digamos, inicia con otra vía aferente. O sea, con otra neurona aferente. Listo. Sí. Bien, ¿dejo de compartir esto? Dale. Sí, no sé si alguien tenía más preguntas. No, pregunto porque por ahí están mirando algo de esto. ¿Está?
Trato de hacerlo lo más prolijo que puedo, pero es difícil. Bien, ¿alguna otra pregunta de otra cosa o del mismo tema? Yo tengo una última de este tema, que es respecto de los ganglios. ¿Los ganglios son siempre autónomos? No, hay de los dos tipos. Y en los dos casos, ¿son Los solo ganglios para son ubicar somas? Claro, son estructuras donde vamos a localizar somas neuronales. Nada más, o sea, no tienen una función sináptica, es como una estructura donde se ubican. ¿En qué sentido si tienen función sináptica? Como En algunos que- casos sí, en otros no. Va a ocurrir que seguramente los somas que estén ahí hagan sinapsis, incluso puedan hacer sinapsis entre ellos. No, sé. sí, los somas sí, pero digo los ganglios. Perdón, voy a volver a compartir. A ver. Re pesada. No. Fíjense, acá en el primer esquema tenemos un ganglio autónomo. En ese ganglio autónomo está el soma de la segunda neurona, ¿me escuchan? De la segunda neurona de la vía autónoma simpática. En este sí se da una sinapsis, ¿sí? Ahora, acá abajo, también dibujé con un redondel otro ganglio, donde está el soma de la neurona pseudomonopolar de la vía aferente sensorial, ¿sí? Acá no hay sinapsis. Son distintos, digamos. En algunos casos, son los dos tipos de ganglios que yo por lo menos no conozco. Sí, porque otro tipo. por definición, ganglio es todo agrupamiento de somas por fuera del sistema nervioso central. ¿Bien? Cuando encontremos somas dentro del sistema nervioso central, se van a llamar núcleos. En definitiva es lo mismo. Nosotros vamos a encontrar núcleos, por ejemplo, ahí núcleos subcorticales. Vieron que Vero en la clase nombró núcleos subcorticales, y por ejemplo puso que podían estar en el tálamo. Bueno, esos también son agrupamientos de somas, pero están dentro del sistema nervioso central. ¿Bien? Todo lo que sea agrupamiento de somas neuronales por fuera del sistema nervioso central van a ser ganglios. Y los principales que vamos a tener son estos dos, ganglios sensoriales y ganglios autónomos. Ok. No, mi pregunta de que no hacen sinapsis, básicamente, no que no haya conexiones sinápticas en el ganglio, sino que no tienen receptores para algún neurotransmisor y que propaguen un potencial de acción. Eso, como que no actúan como neuronas, básicamente. Como que no es una estructura entera de una neurona, no, son muchas neuronas dentro. Claro, es un espacio donde se ubican muchos somas. Exacto, sí. Ah, claro, sí es. Porque después Claro, nosotros vamos a ver en otros sistemas ganglios, pero los vamos a referir a la palabra ganglios para otro tipo de estructura, por ejemplo, ganglios linfáticos, que ahí sí tienen una función. En este caso, lo único que la palabra ganglio, de ganglio nervioso, lo único que refiere es un agrupamiento de somas. Por sí solo un ganglio nervioso no tiene ninguna función. Perfecto, bien. Sí, era esa mi duda. Sí, ganglio es asoma, digamos, como nervio es axón. ¿Sí? Es una agrupación donde están, el ganglio donde están los somas, ¿sí? Macro, y el nervio es por donde viajan todos los axones. Es como podemos hacer esa comparación por ahí para terminar de entender. Bien, buenísimo, Meli. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Hay más preguntas? Yo una pregunta, pero que no tiene nada que ver con los temas estos, es sobre el parcial. Sí. ¿Cómo se va a tomar? Me refiero, ¿qué va a ser un ejercicio integrador de qué tipo? O sea, ¿nos van a dar un caso? ¿Vamos a tener que investigar? Tipo un ejercicio integrador como los ejercicios de la guía, ¿sí? De las guías de integración. Ya hemos subido por ahí un poco más extenso,
pero sí, van a tener varios días para poder trabajarlo. Pero con lo que se dio en la clase, lo van a poder resolver. Sí, bueno, perfecto. y es extenso, pero no tan extenso como que No, realmente tampoco, no. necesiten estar 3 días trabajando en eso. Es un examen como los que tomamos habitualmente, solo que en estas circunstancias los tomamos con más tiempo para que ustedes puedan, porque entendemos que las clases no fueron igual que siempre, las consultas no fueron igual que siempre, las condiciones de cada uno estudiando en su casa no es la misma que siempre, entonces consideramos que pueden necesitar más tiempo para abordar un examen de esas características que son más de pensar. No les vamos a preguntar cuál es la definición de potencial de acción, ¿sí? Van a tener capaz un gráfico de una sinapsis y van a tener que dibujar los potenciales de acción, como bien los ejercicios de la guía, pero pasando por todos los temas, ¿sí? Perfecto, genial. Capaz van a tener que calcular, no sé, por decir algo, hacia dónde se mueve un ión, qué tipo de transportador va a tener qué estequiometría va a tener que tener un transportador que mueve 2 iones, no sé, ese tipo de cosas que son las que creo yo que se trabajaron más o menos en los ejercicios. No va a ser un examen que van a encontrar el textual en el libro y van a poder copiar eso, ¿sí? Van a ser más bien como de aplicar lo que aprendieron para resolver como una situación problema, ¿sí? Buenísimo, esa era. Bien, gracias. Y una cosa que por ahí no está aclarada, pero bueno, el tema de que pueden trabajar en grupo no nos tienen que avisar en forma anticipada. Eso cuando entregan en el archivo que nosotros les vamos a subir un archivo por cátedras virtuales a un elemento que se llama actividades. Y ustedes van a subir después un archivo, uno del grupo, y en el archivo les pedimos que dentro del archivo de Word escriban quiénes participaron para hacer ese ejercicio. ¿Listo? ¿Hay más dudas? ¿O quieren que, aunque no sea una duda, por ahí no entendí tal cosa, también puede ser? No tiene por qué ser de un ejercicio. Bueno, si queda tiempo y hay que matar tiempo, yo pregunto. ¿Qué hacen en la Respecto del cuarentena? músculo, ¿qué? Si no nos vamos, no hay problema. O sea, no es obligación estar hasta las 6. Si no hay más dudas, pero si hay, vamos. A ver si Martín. No son dudas que diga, seguro esto me lo toman, necesito saberlo ya, pero duda de la vida. El músculo liso, que no tiene esa disposición de sarcómeros entre actina y miosina, ¿cómo, o sea, no ocurre ese desplazamiento de... No, no ojo, no tiene... Me saltó la pantalla. No tiene la disposición ordenada de sarcómeros como tienen los músculos que tienen estrías. Como el músculo esquelético y el cardíaco tienen los sarcómeros ordenados de forma tal que forman estrías. Pero el músculo liso sí tiene esa disposición de actina y miosina, y en base a ese movimiento de los filamentos de actina y miosina es que se contraen. O sea, no están dirigidos los sarcómeros, sino que están en orden. Tienen una disposición distinta. Ok, pero es ese movimiento tipo de deslizamiento entre miosinas y actinas. Perfecto. Sí. Sí, para agregar, tal cual, como que el entrecruzamiento entre las fibras de actina y miosina ocurre y el acortamiento, o sea, no de la fibra, sino como el desplazamiento de una sobre otra, ocurre. Pasa que al no estar todo puesto como acomodado en sarcómeros, no ocurre que la célula se acorta cuando se contrae, que es lo que sí ocurre con las células de músculo esquelético. ¿Sí? La célula de músculo liso va a tener algunos dispuestos en una dirección, otros en otra, y cuando se contraiga, como que se va a... No se va a cortar toda en la misma dirección, sino como que se va a cortar en distintas direcciones, se va como a estrujar, digamos. Claro, bárbaro. Sí, lo puedo analogar al tipo de tejidos en los que actúa, que no es por ahí direccionado el acortamiento, es como que se achica todo, las contracciones, no sé, uterinas, me imagino como
Por se ejemplo, achica una sí. bolsa, no se achica un músculo largo. Claro. Okay. ¿Sí? Y una duda con eso, una duda más bien anatómica. ¿La cabeza de miosina es la que va agarrando más, digamos, actina cada vez más lejos, o es la actina que se desplaza sobre la miosina? No sé si me explico. La miosina está como fija y el Claro. filamento de actina, ponele que está como móvil, ¿no? Entonces, la miosina agarra un sitio y tracciona, agarra otro sitio y tracciona. Ah, agarra otro eso, sitio. eso era. Eso era. Y ese movimiento se da cuando se hidroliza el ATP. Claro. Sí. No me acuerdo en qué orden es, que cuándo, o sea, porque eso tiene como un ciclo que está redescrito en los libros, Sí, sí. pero sí, como que la hidrólisis del ATP es necesaria para el cambio ese de posición de la cabeza de miosina, que es la que va a traccionar exacto. Perfecto. Buenísimo. ¿Algo más? Hablo con el micrófono silenciado, todavía no me acostumbro. Meli, yo tengo una pregunta, pero es de músculo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y te la pregunté en el foro. ¿De y qué no es? sé Perdón, si no me expliqué escuché. bien. De músculo liso. Ah, Porque en una parte del foro vos habías explicado que podía, la tengo acá, la pregunta, que el músculo liso se podía contraer sin que haya potenciales de acción puestos en juego. No sé si te acordás. Te la pregunté hace un montón y no entendí la respuesta porque me mandaste a ver todos los mecanismos, que yo esos ya lo sé, pero todos los mecanismos que sé hay potenciales de acción puestos en juego. Entonces como que no me explicaba nada. fíjense Claro. que Pablo le subió una guía de músculo liso que está bastante buena y ahí les explica por qué en algunos casos, o sea, todas las formas de que tiene el músculo liso de contraerse. Y lo que Meli creo que, Sí, yo creo no me que, acuerdo de la respuesta tuya, Meli, pero hablaba no, también creo de que los yo la mandé a leer neurotransmisores. eso. Yo creo que la mandé a leer eso. Ah, Pero no importa, porque si no te sirvió, lo vemos, porque evidentemente no te sirvió la respuesta. No, pero no vi lo de Pablo, no lo leí. En realidad no lo vi. Bien, no, pero Así igual lo de que Pablo después lo leo. tiene parte de lo que yo había escrito, más otras cosas. La pregunta era bien, como, ¿cómo puede ser que se contraiga sin haber un potencial de acción? claro. ¿Esa es Claro. la pregunta? Sí. Bien. Vos tenés que en el músculo liso puede ingresar calcio por canales de calcio de la membrana, ¿sí? O canales del retículo, salir calcio del retículo hacia afuera. Un ejemplo de algo que ni siquiera involucra cambio de potencial de membrana, ni siquiera estoy hablando de potenciales de acción, ni siquiera cambios en el potencial de membrana, puede ser la salida de calcio del retículo por IP3. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron señalización que vimos que hay receptores acoplados a proteína G, uno de ellos GQ, y esa vía de GQ genera un segundo mensajero que es IP3, y ese IP3 abre canales de calcio al retículo. La salida de calcio por esos canales es un aumento de calcio que genera contracción, y ahí no pasó nada con el potencial de la membrana. ¿Sí? Ni siquiera que no hubo potencial de acción, ni siquiera hubo un cambio en el potencial de membrana. ¿Sí? Como un ejemplo. Después vos podés tener otras formas en las que se contraiga sin que se genere un potencial de acción, porque no necesariamente requiere, o sea, hay canales de calcio voltaje operados, pero no necesariamente requieren un potencial de acción para abrirse, sino que capaz que con una despolarización menor, ya está, se abren. Y como el calcio que ingresa de afuera también hace que se libere calcio del retículo, como pasa en el corazón, igual genera aumento de calcio. ¿Sí? Después fíjate bien lo que subió Pablo, porque es más completo que lo que había puesto yo, pero en algunos músculos lisos hay potenciales de acción y en otros no, porque no tienen los canales o porque ocurren otros mecanismos en simultáneo y a veces es por potenciales de acción, a veces no. A veces la despolarización viene a través de uniones gap, ¿sí? Por una despolarización de una célula vecina. Lo importante es como saber que existen múltiples mecanismos y medio que cualquier mecanismo que uno proponga para el aumento de calcio en el músculo liso, seguro que encontramos un músculo liso en el cual que lo va a ocurre. tener. Digamos, hay distintas formas. No sé si te respondí con esto. Sí, gracias. Estaba cerrada en que para mí se daba por potenciales de acción y como que no había otra forma de contraer el músculo. Tengo tiempo de hacer una última pregunta porque Dale. me acordé cuando Meli estaba explicando recién. Sí. Tengo un problema para asociar
los gráficos de potenciales de acción con el hecho de contracción, relajación. Porque si la contracción se da cuando ingresa calcio a la célula, sería como la bajada de la curva, ¿no? Depende de qué músculo estés pensando. En el cardíaco, por ejemplo. Y en el cardíaco, justamente, la entrada de calcio, o la entrada de calcio que va después generar aumento de calcio intracelular, por aumento también de la liberación de calcio retículo, ocurre en la etapa de la meseta. Ese calcio no es sé. el que entra desde el líquido extracelular. Claro. Ven, Y igual el tenés para calcio dibujar que... los potenciales de acción. No sé si Meli me escuchó. No, Meli. Yo no tengo... Perdón, voy a confesar. Estaba pensando en otra cosa mientras dijiste la pregunta y me perdí. Porque estaba pensando en esto. Que Nico, vos te vayas y abras el otro Zoom, que ahora ya falta un minuto, y yo le respondo a Martina y terminamos. Así nos llegamos. Así vos arrancás con los chicos en el otro Zoom. Y ya voy. ¿Te parece? Bueno, dale. Ya es la hora, si no, como que nos vamos a atrasar. Yo me Dale, quedo a responder listo. esta pregunta. ¿Vos podés irte? Si sos el anfitrión, No sé. ¿podés irte? Creo que sí. Sí, puede irse, no se va a cerrar. A ver, Bien. pongo Hacemos esta pregunta sí, y yo me sumo después al otro, en un minutito me sumo al otro Zoom. Y le pido a Martina que me la vuelva a hacer porque estaba pensando en eso y no Sí, no irá. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias.